Seguimos en tiempo de Navidad, estrenando un año santo de gracia para fortalecer y compartir la esperanza. El jubileo de 2025, según el Papa Francisco, podrá ser un signo de renacimiento y de confianza, de paz y bendiciones para todos, como peregrinos de esperanza. Pero sin perder de vista tantos vacíos y sufrimientos de nuestro mundo, que solo puede llenar Dios. Hay un hueco con forma de Dios en el corazón humano, que solo lo puede llenar el Pascal. Pablo VI, con la fiesta de María, Madre de Dios, puso de manifiesto el vínculo del nacimiento de Cristo con la maternidad de María. Desde María, Madre de Dios, contemplamos hoy el misterio central del nacimiento del Verbo, en la humildad de nuestra carne, con el deseo de hacerlo nuestro como ella. María es conocida por todos como la Madre de Jesús, pero ¿cómo es que la Iglesia Católica le dio el título de Madre de Dios? Porque en ella la palabra se hizo carne y acampo entre los hombres el Hijo de Dios, Príncipe de la Paz, cuyo nombre, Salvador, está por encima de todo otro nombre. Esta fiesta de María, Madre de Dios, nos ayuda a acoger hoy la palabra como ella en el corazón y entregarla hecha vida en la fe. El Hijo de Dios se hizo hombre naciendo como todos, de una mujer, marcado por la fragilidad y la debilidad inherentes a toda carne, que Jesús hizo suyos. Por eso, Él es el ancla de nuestra esperanza. En este día en que el Papa abre la puerta de la Basílica de Santa María la Mayor a todos los peregrinos de la esperanza, nos abrimos nosotros en oración a la misericordia y la caridad de la salvación para todo el año. Lectura, Salmo y Evangelio de hoy miércoles, 1 de enero del 2025. Primera lectura. Lectura del libro de los Números capítulo 6, versículos 22 a 27. El Señor habló a Moisés. Di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti. Y te conceda su favor. El Señor te muestre tu rostro. Y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Salmo responsorial 66. Respondemos. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Que Dios tenga piedad nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos tu salvación. Respondemos. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones. Porque riges el mundo con justicia. Y gobiernas las naciones de la tierra. Respondemos. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Respondemos. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Palabra de Dios. Salmo responsorial 66. Respondemos. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Que Dios tenga piedad nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos tu salvación. Respondemos. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones. Porque riges el mundo con justicia. Y gobiernas las naciones de la tierra. Respondemos. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Respondemos. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7.
Hermanos, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículos 16 al 21. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. El Señor nos conceda la paz. Esta fórmula de bendición que Moisés, en el texto, dicta a Aarón debe ser considerada como lo que es, una fórmula litúrgica. Esa es la razón por la que Yahvé se la inspira a Moisés y a Aarón, para darle toda la relevancia y solemnidad necesarias. Sabemos que en ella podemos rastrear expresiones de otros textos bíblicos, de Salmos especialmente. 3 veces se repite el nombre de Dios, de Yahvé. Y se pide la bendición que guarde al pueblo, que ilumine con su rostro. Hay toda una teología bíblica del rostro de Dios, que ha influido mucho en la espiritualidad y en la verdadera actitud cristiana del seguimiento. Buscar el rostro de Dios, el que Moisés no podía mirar, se convierte así en la fórmula teológica de un Dios salvador y misericordioso, protector de Israel y dador de la paz. La paz, que era lo que el pueblo podía desear más que otra cosa, sigue siendo el don maravilloso para el mundo. Pero el texto que se ha escogido del libro de los Números, está orientado, hoy especialmente, sobre la bendición que se pide a Dios. Esa bendición es la paz. En las lenguas semitas, con la raíz SHLM, de donde deriva Salón paz, se indica una dimensión elemental de la vida humana, sin la cual ésta pierde gran parte de su sentido, si no todo. Con la palabra paz se indica lo completo, íntegro, cabal, sano, terminado, acabado, colmado. La paz, así entendida, designa todo aquello que hace posible una vida sana, armónica y ayuda al pleno desarrollo humano. En los textos, sin embargo, no aparece siempre con este significado tan denso. De ahí viene la palabra griega eirene. Desde luego, desde el punto de vista bíblico, la paz, e incluso la pax, como término latino, no es solamente el orden establecido. Es un don mesiánico, implica necesariamente ausencia de guerra. Pero es, sobre todo, un estado de justicia y fraternidad. En el Nuevo Testamento el término eirene aparece acompañado también de otros sustantivos con los que se coordina y complementa. De la mano de eirene van amor y alegría, Gálatas 5, 22, gloria y honor, Romanos 2, 20, vida, Romanos 8, 6, honradez y paz, Romanos 14, 17, alegría, Romanos 15, 13, amor, segunda de Colosenses 13, 11, Efesios 6, 23, misericordia, Gálatas 6, 16, favor, gracia y misericordia, primera de Timoteo 1, 2, segunda de Timoteo 1, 2, segunda de Pedro 1, 2, Juan 3, rectitud, fe y amor, segunda de Timoteo 2, 22.
E Irene se muestra de este modo como el ámbito propio para el desarrollo de una vida en plenitud, donde no puede admitirse ni la violencia político-social, ni la violencia económica del mundo, de la globalización inhumana. Efectivamente sigue siendo un don mesiánico, fundamentado sobre la justicia y la fraternidad. Es un don que viene de lo alto, con todo lo que esto significa. La plenitud de los tiempos trae la libertad. La carta a los Gálatas es paradigma de la opción apostólica de Pablo por la salvación de Jesucristo, en contra de la ley. Y este texto de hoy es un axioma teológico de su mensaje y de su predicación. El Salvador, el Liberador, ha nacido de mujer, es un hombre como nosotros en el sentido más determinante. Se ha dicho que esta es la Navidad de Pablo. No deja de ser curiosa, por escueta. Pero la verdad es que nos encontramos ante un texto paradigmático por su afirmación teológica. Nada de esto tiene desperdicio. Todo está medido y tasado en el planteamiento que viene haciendo el apóstol sobre los que han de pertenecer al pueblo de Dios y de las promesas. Es decir, todos los hombres que habiendo nacido fuera de Israel, serán llamados a beneficiarse de las promesas hechas a Abraham. Por eso se habla de la plenitud de los tiempos, tu pleroma tou chronou, y entonces un hombre, porque es nacido de mujer, nacido en Israel, bajo la ley, va a abrir las puertas de la gracia y la salvación a toda la humanidad. No podríamos hablar de un texto mariológico en el sentido estricto del término. De hecho, Pablo es más bien cristológico. Pero no hay verdadera cristología sin la historia real de Jesús de Nazaret, al que no conoció Pablo, un judío, como él. Un judío que habría de enfrentarse, en nombre de Dios, a la manipulación de la ley, para hacer posible que el verdadero proyecto de Dios se realizara plenamente. Para rescatar a los que estaban bajo la ley, he aquí el objetivo de la encarnación y el sentido de la Navidad para Pablo. Es algo que se respira en toda la carta. Y muy especialmente en este texto donde inmediatamente antes describe el tiempo anterior a Cristo como un estar sometidos a un pedagogo, la ley, porque no quedaba más remedio. Pero Dios, como Padre, tiene prevista otra cosa bien diferente para sus hijos. Y encontraron al Salvador del pueblo. Hoy se nos propone la continuación del relato del nacimiento de Jesús, que se leyó la noche de Navidad, que se compone de 3 partes, la primera los versículos 1 al 6, la segunda del 7 al 14, y la tercera versículos 15 al 21. Nos permitimos señalar que esta tercera parte del relato de Lucas tiene un cierto sentido por sí mismo, en cuanto muestra la respuesta humana al momento anterior que es todo el mítico, revelador, divino, angelical y extraordinario. Los pastores que harán, buscarán al Salvador, ¿dónde es suficiente el signo que se les ha dado? Desde luego que sí, lo buscarán y lo encontrarán. Pero lo buscarán y lo encontrarán con el instinto de los sencillos, de los que no se obsesionan con grandezas, diríamos que lo encontrarán, más bien, por instinto profético. El narrador no deja lugar a dudas, porque quiere precisamente mostrar la respuesta humana al anuncio celeste. Los pastores se dicen entre ellos algo muy importante, lo que nos ha revelado el Señor. Y se van derechos a Belén. ¿A Belén, era esa acaso la ciudad de David? Sí, lo fue, pero ya no lo era de hecho, porque Jerusalén había ganado la partida. Pero como por medio está el anuncio del Señor, recuperan el sentido genuino de las cosas. Y van a Belén, de donde procedía David, para ver al Mesías verdadero. Es verdad, todo es demasiado ajustado al proyecto teológico de Lucas, que quiere poner de manifiesto el designio salvador de Dios. Los pastores, al llegar, encontraron el signo, aunque algo distinto, encontraron a sus padres, de lo que no había hablado la voz celeste. Podría pensarse o podrían pensar que encontrarían un niño abandonado, pero no,
están sus padres con él. Y ya no se mencionan los pañales, sino el niño acostado en un pesebre. Lo más curioso de todo esto es que los pastores son los que vienen a interpretar el hecho a todos los que lo escuchan. Son como los intérpretes del mensaje que han recibido del cielo. No podemos menos de considerar que la escena es muy formal desde el punto de vista narrativo. ¿Por qué? Porque Lucas quiere que sean precisamente estos pastores, de fama canallesca en aquellos ambientes religiosos, los que anuncien la alegría del cielo a todo el pueblo. Eso es lo que se dijo en el V10 y el encargo que se les encomienda, tienen que aceptar el signo e interpretarlo para todo el pueblo. ¿Serán capaces? Si no hubieran sido los pastores, probablemente la alegría le habría sido birlada al pueblo sencillo. Pero los pastores, en este caso, son garantía de la inculturación del mensaje divino en el pueblo sencillo. Hasta María se asombra de esta noticia, como si ella no supiera nada, después de lo que le había anunciado, que no confidenciado, Gabriel. No obstante, Lucas quiere ser solidario hasta el final. María también es del pueblo sencillo que, de unos extraños pastores, sabe recibir noticias de parte de Dios. Y las guarda en su corazón. Dios tiene sus propios caminos y de ahora en adelante veremos a María cogiendo todo lo que se dice de su hijo, como en el caso de Simeón y Ana. Y lo que le dice su mismo hijo al dedicarse a las cosas que tiene que hacer y anunciar, desde el momento de la escena de Jerusalén en el templo. Dios está escondido en este niño y los pastores lo reconocen y alaban a Dios. ¿Quién iba a decirlo? El relato termina con el versículo 21 donde lo más importante y decisivo es poner el nombre del niño, la circuncisión pasa a segundo plano. Un nombre que no es cualquier cosa, aunque no sea un nombre original, ya que el de Jesús es bien conocido, es versión griega del hebreo Josué. Pero como en la Biblia los nombres significan mucho, entonces el que se le ponga el nombre que se le había anunciado, y no el que María elige, quiere decir que acepta, más si cabe, que este niño, su hijo, ha de ser el Salvador del pueblo que anhela la salvación y que los poderosos le han negado. Es verdad que no se dice explícitamente que María le puso ese nombre, aunque así aparece en la Anunciación. Sabemos que el nombre se lo ponen sus padres, aunque el esposo de María también queda en segundo término en el relato, como la circuncisión. Incluso podíamos inferir que es todo el pueblo el que se encarga de aceptar este nombre revelado que significa, Dios es mi Salvador o Yahvé salva. Es una comunidad la que reconoce en el nombre todo lo que Dios le regala. Por tanto, en su nombre está escrito su futuro, ser el Salvador de los hombres. Por eso María guardaba todas estas cosas en su corazón. Antes de irte, recuerda dar me gusta, suscribirte, activar la campanita y compartir con las personas que te rodean, para que todos tengan el privilegio de escuchar la palabra de vida eterna. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén.